Hola, buenas tardes amigos y amigas de Humanizándonos. Bienvenidos a nuestra edición número 39 de este programa que tiene, como ustedes saben, por objeto tratar temas sobre derechos humanos. Vamos a hablar efectivamente del debate que, digamos, ha concitado toda nuestra opinión pública en este día. Pero antes hay que recordar algunos temas. Y uno de ellos es que el 28 de septiembre, la otra semana, celebramos el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Libre y Seguro. Eh, las organizaciones feministas llamamos a la Corte Constitucional para que ejecute un salto cronológico que permita la decisión sobre la ley de interrupción del embarazo en casos de violación y que determine el incumplimiento del Estado sobre todos los estándares que debieron ser parte de la política pública del país para asegurar el ejercicio de nuestro derecho a decidir. Pero claro, esto no es lo único que hicimos el 28 de septiembre. De hecho, el movimiento feminista hizo una marcha. eh, Pusimos en claro, y hay que dejar en claro, que no vamos a permitir ningún retroceso en nuestros derechos en materia de salud sexual reproductiva, en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esto pasó la otra semana. Y en otro ámbito que también es importante, queremos informarles que la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos y de la Naturaleza presentaron un informe que plantea 10 propuestas para el seguimiento y cumplimiento de las 164 recomendaciones que el Estado ecuatoriano aceptó en el examen EPU del 2023. Digamos, cuando se presentó este informe sombra o aledaño por parte de las organizaciones, pudimos conversar con ellas. Hoy las organizaciones han ido más allá y han realizado un informe, ¿no?, respecto a estas recomendaciones que aceptó el Estado ecuatoriano. Ojalá podamos profundizar a este respecto con algún miembro de las organizaciones. Y por otro lado, bueno, pues como ustedes conocen, el día de ayer se realizó el debate presidencial con los candidatos Daniel Noboa y Luisa González. Y el candidato Noboa habló de llamar a consulta popular en los primeros 100 días, de incrementar el presupuesto de salud del 2% al 10%. Digamos, también habló e hizo repreguntas, ¿no? Ahí, bueno, vamos a hablar de los formatos también del debate. Creo que más allá de profundizar, porque para esto vamos a tener tiempo, primero dar la bienvenida, como siempre, a Hernán. Y más bien preguntarte, Hernán, te oí ayer muy activo en el space que después del debate se hizo. Y preguntarte, ¿qué tal te pareció ese debate? ¿Cómo estuvo? Hola Sibel, un saludo a la audiencia de Humanizándonos. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Y efectivamente, en medio del desierto de la campaña, porque en realidad creo que caímos en una suerte de bache, una campaña bastante apagada hasta el día de ayer. Yo no sé si los propios la candidata y el candidato estuvieron esperando justamente el debate como para poder medir fuerzas y quizá dar un poquito de impulso. Pero me pareció que el debate tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entre lo positivo, me parece que a la larga el formato escogido para el debate de ayer fue un formato que permitió que ambas partes, la candidata González y el candidato Noboa, puedan exponer con un cierto tiempo, cierta tranquilidad, las propuestas fundamentales. En cambio, como contracara, me parece que las preguntas al rato siguieron pecando de muy generales y como dirigidas a un gobierno que va a durar 4 años. Me parece que pudieron haber sido preguntas más concretas que les obliguen a ambos candidatos, a la candidata y al candidato, a poder concretar. De hecho, hubo esta racionalidad mínima e inclusive garantizada por la presencia de la moderadora. Creo que la moderadora hizo un buen papel. Es como en el fútbol, si ve, cuando el árbitro es el protagonista, es porque el árbitro está ya excediéndose de su rol. Es lo que pasó con la señora Gisela Bayona, sobre todo en el debate de la primera vuelta. Ahora la periodista Ruth del Salto, en cambio, creo que hizo
mantuvo un perfil bajo, intervino cuando debió intervenir. A mí me parece que debió haber hecho unos 2 cortes también, 2 interrupciones más al candidato Noboa cuando no concretó para nada sus respuestas, y quizá 1 o 2 también llamados de atención a la candidata González, que a ratos también no concretó su respuesta, pero por lo demás creo que sí permitió a múltiples personas, a una cantidad grande de gente, quizá sobre todo a quienes tienen todavía el voto indeciso, poder mirar con más detenimiento y más detalle los atributos de los candidatos, sus características y sobre todo cómo abordan, digamos, los temas principales. Sí, yo también concuerdo, ¿no? Fue un debate para mí, si bien no el mejor, ¿no? Nos dio algunas claridades. Sin embargo, me llama la atención todos estos titulares, ¿no? Por ejemplo, el Universo dice: sin sustancia en las propuestas y con cambios en las actuaciones se dio el debate presidencial. Ecuavisa dice: debate presidencial, un evento aburrido, y Luisa González un poco mejor que Daniel Noboa, el análisis de 4 expertos. Primicias, en cambio, se refiere, ¿no? González y Noboa se enfrentaron en un debate en el que faltó el cómo ejecutar sus propuestas. Expreso, en cambio, dice: debate presidencial, un frente a frente sin chispa. Sí, definitivamente creo que esto es parte de la narrativa post-debate. Los medios de comunicación van a tomar como referente, en cambio, como referencia, el debate para poder generar y crear otros discursos. Y no es de extrañar que, digamos, medios como los que acabas de nombrar, Sibel, tengan esa postura, en vista de que son incapaces a todas luces de reconocer que de manera, yo diría, objetiva, si se aplica cualquier método de análisis crítico del discurso, de análisis de discurso político, se verá que estuvo más solvente y más sólida Luisa González, nos guste o no nos guste, vayamos a votar por ella o no vayamos a votar. Creo que hay cosas que saltan a la vista. Sin embargo, los medios privados, estos periódicos, estas estaciones de Coavisa, más aún con Hernández a la cabeza, obviamente remordidos, no podrían decir eso, tienen que buscar estas modalidades del decir para primero atacar el debate en sí, porque qué mejor manera de disolver un tropezón grande como el que tuvo Noboa ayer, diciendo no, el debate no tiene ningún sentido, no tuvo sustancia, fue anodino, etcétera, etcétera, estos temas que han dicho, o si no, cuando les toca ya reconocer que Luisa González estuvo mejor, decir estuvo un poquito mejor, apenas mejor. Entonces, y no me asombra, y creo que en redes sociales también hubo una fuerte interacción posterior al debate, y va a seguir habiéndolo durante, yo me imagino, unos días más. Sí, ¿qué nos dirá el postdebate? Ya, digamos, en un segundo segmento, tercer segmento, vamos a hablar de lo que incluso un pseudoanalista político, porque es decirle pseudoanalista político, trata, ¿no?, de disminuir esta situación. Bueno, es muy jocoso, escúchennos y van a saber de qué hablamos. Pero a mí me llama la atención algunas cosas. Primero, ¿por qué no aceptar cuando alguien hace las cosas bien, ¿no? Entonces, particularmente a mí, me gustó la actuación ayer de Luisa González. Me pareció que primero habló muy claro, ¿no es cierto? Tenía ¿no? esta actitud, sí. Sin titubeos, concisa, segura, algo que no sucedió con Daniel Noboa. Más allá de afectos, desafectos, de que voten o no voten, hay que aceptar cuando algo, porque además es en beneficio nuestro, ¿no? Al final el debate, no es decir ya va a ganar, es el debate, nada más. Exactamente. He seguido algunos generadores de opinión. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que decía Pedro Donoso, con lo que yo concuerdo, y tiene que ver con que ojalá en algún momento el debate sean o se circunscriban a los planes de gobierno que presentan los candidatos, ¿no? De repente, y ahí me queda la duda. Te oí ayer en el Space y había una de las panelistas que decía algo que me llamó la atención, no todo lo que dijo, pero sí esto, y decía: ¿quién escoge a las personas que hacen las preguntas, a este comité, ¿no? Y yo sí ¿tú sabes quién escoge o cómo lo hace? El Pleno del Consejo Nacional Electoral escoge, no sé si de ternas o simplemente alguien le sugiere nombres, o cada uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral propone un nombre, pero es el Consejo, el Pleno me parece que el que define quién es parte del Consejo Nacional de Debate, Comité Nacional de Debate se llama.
Han invitado a politólogos, académicos, comunicadores, sé el nombre de varios de los que están ahí, pero yo creo que tuvieron un papel. Ahora algo se reivindicaron, digamos, con el formato para esta segunda, que hubiera sido ya el colmo que lo hubieran hecho mal, pero para la primera vuelta fue una metodología que es más, creo que perjudicó, entre otros, a un candidato que más allá de que quedó en último lugar, el señor Bolívar Armijos. Por supuesto no entendió, y creo que eso es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, tener la seguridad que todos los participantes en ese primer debate estén claros a lo que van. Entonces yo creo que de alguna manera, más allá de los nombres, lo que no estuve de acuerdo con la consultora es la politóloga Andrea Yepes. Ella dijo que tiene que democratizarse los debates y que por lo tanto las redes sociales, TikTok, el formato tiene que ser súper liviano. Yo no estoy de acuerdo, me parece que la política es una cosa seria, me parece que hay que tratar de guardar formas y racionalidades mínimas, y me parece que si bien es cierto la votación de un importante segmento poblacional, que es población joven, se deja llevar, diría yo, por estos flashazos, por estas cosas espectaculares, por el humor inclusive, no es menos cierto que no hay cómo convertir la política en espectáculo. Me dio la impresión de que no iba por ahí la crítica adecuada al Comité Nacional de Debate, sino va por otro lado. Quizá lo que dice Pedro Donoso me parece importante, fijarse en los programas de gobierno, sino para qué les piden. Y segundo, yo creo que también es importante quién nombra ese comité de debate y que sea un comité más abierto a la participación de la ciudadanía. Quizá abrir una especie de, digamos, de buzón entre organizaciones sociales, etcétera. Hubo temas que no se trataron y temas súper importantes. Entonces quizá ese es el hándicap, ¿no? Yo simplemente aclarar, ¿no? Me parece que con lo que concordaba con Andrea tiene que ver con el hecho de que sí sería bueno considerar que la población, digamos, o la mayor población nuestra va de 0 a 39 años, ¿no? Por lo tanto, en este comité deberíamos garantizar que existe una visión joven también, ¿no? O sea, de alguien que pueda poner algunos acentos en temas interesantes. Claro, la pregunta es si es la presencia de alguien joven lo que garantiza que claro, se incluya, no necesariamente. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Sí. Es como decir, tiene obligatoriamente que estar una persona joven para que no, es decir, yo creo que es la modalidad, el formato, es eso lo que cuenta. Ahora, siguiéndole igual a Pedro Donoso, me parece también interesante, y con esto quizá termino yo en esta observación. Él decía que qué importante sería que en el mismo debate se haga un fact-checking, ¿no? Es decir, se puede decir, bueno, usted se ha equivocado, no ha dado una cifra, o esa no es la exacta, y poder también colaborar con eso, ¿no? Porque el fact-checking se hace después y de repente queda este halo de que no sé si en este caso los candidatos no dicen con exactitud las cifras. Hay que reconocer que Luisa González tenía cifras, ¿no? Digamos, manejó bien las cifras, pero hubo algunos temas de Noboa que quedaron en entredicho, ¿no? Pero creo que en redes finalmente se hizo este fact-checking, tanto así que Andrea Yepes mencionó como una cosa a valorar el equipo de trabajo de Luisa González, que simultáneamente, como se estaba desarrollando el debate, estaba haciendo esta tarea de fact-checking y a partir de eso estaba produciendo contenidos en redes fundamentalmente. Pero no necesariamente en el debate, ¿no? O sea, qué interesante hubiera sido que Ruth del Salto pueda tener la información de primera mano y decir, bueno, lo que usted acaba de decir no es tan así. Claro, ¿no? Claro, pero estuvo bien informada. En realidad, en la última parte de las preguntas... Qué pena que al no encontrar, digo yo, a quién culpar, terminan en redes sociales también, ¿no? Poniendo en entredicho la actitud los fanatismos de Ruth del Salto, que hay que reconocer en la política presente. Así es. Así es. Bueno, ya vamos a conversar más del tema porque tenemos una invitada específica para conversar de este tema. Pero vamos con las noticias, ¿no? Hagamos una pausa y enseguida venimos con las noticias. Por los derechos. Ponemos la mirada en las principales noticias. Bueno, empezamos con nuestra primera noticia. Queremos destacar que el 26 de septiembre, el día pasado, de la semana pasada, fue el Día Internacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Este sigue siendo un problema de salud pública
muy grave en nuestro país, sigue estando vinculado y conectado con problemas graves como el incesto, la violación dentro de espacios familiares o por parte de familiares o por parte de adultos cercanos, etcétera, etcétera. Y las cifras todavía siguen siendo escalofriantes. En el 2022 más de 40,000 adolescentes se convirtieron en madres, entre ellas también niñas madres, que es algo que es un oxímoron, que no es posible. Son niñas que no, por su condición no pueden ser llamadas madres a pesar de que hayan quedado embarazadas. Esto da lugar más bien y da cuenta de lo grave y lo oscuro de este problema. El doctor Bernardo Vega, por ejemplo, profesor principal de ginecología y obstetricia de la Universidad de Cuenca, comenta en un Twitter que hay que extender el análisis hacia la política pública y un financiamiento sobre este problema. Y bueno, igual, qué duro es leer estas noticias, ¿no? El saber que estudiantes pagan $1 diario para no ser golpeados por otros estudiantes, maestros que son extorsionados por estudiantes, llegan a $2,000 del pago que tienen que realizar para poder ir tranquilos a la escuela. Y claro, esto lo dice, además, no es invento, no es algo que no suceda, digamos. Esta información de lo que llama economía criminal, lo da efectivamente Roberto Santamaría, jefe de la policía de Nueva Prosperina en Guayaquil, y asegura que esto sucede en las escuelas, al interior de las escuelas, y que incluso ha habido un tiroteo. Esto vamos a poner más acento con nuestro próximo entrevistado, ¿no? Respecto a la seguridad en las escuelas, es Billy Navarrete, con quien tenemos el gusto de conversar en minutos. Y otro dato que nos llama la atención, Hernán, tiene que ver con este sicariato, ¿no? De un niño de 5 años y Terrible. su padre en Pozorja. Y ahí hay que preguntarle al presidente de la República, ¿a qué banda pertenecía el niño de 5 años, ¿no? Porque según él, tal como fue a dar declaraciones en La Voz de América en Estados Unidos, todo se resume a pandillas y a narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿a qué banda pertenecía este niño, señor presidente? Estas son las preguntas sin respuestas para un gobierno indolente, un gobierno que no ha hecho prácticamente nada de lo que debió haber hecho, inclusive en su momento, para contener esta indetenible ola de violencia y de crimen organizado que deja tantas y tantas víctimas. Y por último, una noticia que nos llama la atención, a mí particularmente me produce mucho malestar. Militares norteamericanos estarán en Ecuador como parte de la lucha contra el narcotráfico. Información de Diario El Universo, donde se afirma que, y abro comillas, Estados Unidos y Ecuador habrían firmado. Este tipo de periodismo también es medio raro, ¿no? Verifiquen, se llama verificación, los periodistas tienen que verificar. Habrían, es una forma verbal que no debería utilizar el periodista. ¿Han firmado o no han firmado? Quieren suavizar la cosa, díganlo de otra manera, pero no dejen de reconocer que han firmado 2 acuerdos para la llegada de militares para controlar el narcotráfico, y hace referencia al diario estadounidense Washington Examiner. Además, hay un senador que representa al 2º Distrito Congresional de Texas que emitió un mensaje en su cuenta de X. Dijo: ayer tuve el honor de recibir al presidente del Ecuador para informar a nuestro grupo de trabajo del Congreso para combatir los carteles de la droga mexicanos. Se ha recurrido al grupo de trabajo para analizar de manera integral las operaciones de los carteles y destruirlas. Y la noticia, la información del Universo continúa, pero yo creo que el Lazo debe darle una claridad al país respecto a este tema. Yo tengo entendido que para que haya presencia de tropas extranjeras en el territorio ecuatoriano se requiere, en situaciones de normalidad política, obviamente, Sibel, se requiere de la anuencia y del conocimiento primero y anuencia de la Asamblea Nacional. Ahora, como no hay asamblea, el señor Guillermo Lazo está como ratón frente al queso. Entonces está haciendo lo que tiene a bien hacer y ni siquiera informa bien, porque por último, infórmenos, responsabilice y asuma lo que él está haciendo. Con esto terminamos nuestra sección de noticias, Sibel, y vamos a pasar inmediatamente al segmento de entrevistas. Críticas solidarias y humanas. Son las voces y miradas en primera persona.
Y bueno, como les habíamos comentado, hoy tenemos en este segmento la presencia de vía telefónica Hola. de Billy Navarrete. Con él vamos a hablar respecto a la exclusión de la niñez y la adolescencia en el sistema educativo. Y quiero presentarle, Billy además es, bueno, que no es Billy, porque es un activista de derechos humanos a quien además me da gusto como es seguirle en redes, escuchar su trabajo. Él es licenciado en comunicación social y docente, tiene un diplomado superior en el manejo de conflictos, diplomado de certificación perfilación criminal con perspectiva de derechos humanos, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, CDH, coordinador de la Red de Movilidad Humana Región Costa, vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, miembro de la Junta Directiva del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, miembro del Consejo Directivo de Grupo Faro. Y claro, él tiene gran experiencia en temas de derechos humanos, pero hoy le hemos pedido conversar respecto a una situación muy compleja, ¿no? Que tiene que ver con nuestros niños, ¿no? Si no estoy mal, Billy tuvo acceso o conversó con una persona que directamente vive en un barrio en donde hay bandas armadas. Y esta persona, obviamente nombre protegido, pudo contarle al detalle cómo son cooptados los niños por estas bandas criminales, qué es lo que pasa en el día a día de estos barrios, y queremos primero conversar a este respecto, ¿no es cierto? Billy, buenas tardes, nos escuchas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Yo quisiera comenzar con eso, ¿no? Que tú nos puedas comentar qué es lo que pasa en estos barrios, qué es lo que realmente enfrentan los niños día a día, el momento en que son cooptados, porque aquí no hay voluntariedad, es casi una obligación, ¿no? Para ellos formar parte de estas bandas, niños y niñas además. Buenas tardes. Sí, buenas tardes y muy agradecido por la invitación al programa. Y efectivamente, bueno, el trabajo que hace el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ya hace 40 años en Guayaquil, básicamente ha estado vinculado al trabajo comunitario. Y entre los segmentos de la sociedad que ahí, digamos, han compartido la tarea de promoción y defensa de los derechos humanos han sido los niños. Esas comunidades con las cuales hemos trabajado en este ámbito ahora están bajo el control de bandas criminales. Desde hace relativamente poco tiempo el fenómeno lo hemos visto iniciarse ya con esta virulencia desde hace tal vez unos 4 años y cada vez con mayor penetración a tal punto que ya tiene características de desastre debido a la profundidad del fenómeno súbito en la convivencia comunitaria. Y este desastre provocado por seres humanos tiene como principal afectado a la infancia. Este testimonio que hemos hecho público hace tal vez menos de un mes ha sido algo que habíamos venido escuchando con la gente con quienes trabajamos en comunidades, pero el efecto del miedo, del temor, ha hecho que no lo hayamos podido visibilizar como ahora lo hemos hecho. Ha sido realmente bastante valiente la persona que nos ha contado, digamos, todo el proceso de reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones criminales que han tomado control de sus comunidades, y describe, digamos, de forma bastante clara los fines con los cuales esta infancia está siendo, digamos, utilizada por las bandas armadas para el tráfico y consumo, lastimosamente, de drogas que ha inundado las comunidades
de Guayaquil particularmente, que es el escenario donde más trabajamos, pero obviamente también vinculado a Durán, y sabemos de que igual fenómeno ocurre en otras ciudades del Ecuador e incluso Esmeraldas, ya desde hace mucho tiempo. Pero además de esta utilización para el tráfico ilegal, estamos también registrando que tiene fines lastimosamente de sicariato. Los chicos son utilizadas como, digamos, instrumento letal bajo lucro, y estas son tareas que se adquieren ya con, digamos, alguna digamos, proceso de encargo de tareas cada vez más difíciles. Y estas son una de las, digamos, más difíciles que los chicos de comunidades están siendo, para los cuales están siendo usadas. Y finalmente, lo más escandaloso tal vez, aunque bueno, todo este escenario es dramático, es la utilización de niñas para la explotación sexual por parte de estas bandas criminales. Eso en términos generales es lo que nos deja el testimonio anónimo que hemos publicado, y que, digamos, no, la persona que nos ha contado esto no ha, digamos, puesto ni ha querido que lo vayamos a vincular a ninguna institución de la seguridad pública, Fiscalía, Policía Nacional, por temor. No existe, digamos, la garantía necesaria para que esto finalmente pueda ser formalmente denunciado ante las instancias, digamos, convencionales. Y eso es todo un problema que ahora no hay, digamos, manera de atajar, ¿no? Y es un nivel más de vulnerabilidad. Billy, buenas tardes, les saluda Hernán Reyes, gracias por la invitación. Lo que nos cuenta es dramático y a mí se me ocurre una pregunta, si es que por iniciativa de las organizaciones de derechos humanos se logra hacer este primer avance, digamos, en cuál es el modus operandi que tienen para estos distintos tipos de delitos que usted ha mencionado, donde están involucrados bandas criminales que están reclutando niños, niñas, adolescentes en Guayaquil. ¿Por qué los organismos de inteligencia policial fundamentalmente, por qué las autoridades de la ciudad, que tienen también entre sus responsabilidades la seguridad de la ciudadanía en el cantón, por qué primero no hablan del tema? Y segundo, ¿por qué a su criterio, Billy, no ponen en marcha lo que deberían hacer? Es decir, desbaratar una vez que profundicen este tipo de información sobre cómo operan las bandas criminales para finalmente cortar de raíz este problema. ¿Por qué no lo hacen? Sí, no, muy bien, Hernán, y gracias por la pregunta, porque, digamos, me permite también responder a una última declaración de el presidente Lasso a propósito de esa suerte de respaldo que él ofrece a la fuerza pública. Respaldo que obviamente no se ha dado en los hechos. En Durán, digamos concretamente, y en comunidades, la policía ha estado, digamos, sujeta a, en términos generales, institucionales, que es lo peor, a penetración de estas economías ilícitas, de este vínculo con las mafias, que ha hecho que, digamos, no haya la suficiente credibilidad. La policía en comunidades es un elemento perturbador y genera incertidumbre. Está en el nivel de, digamos, control de las organizaciones criminales en comunidades, que la vinculación de la policía con organizaciones comunitarias que promueven derechos
ha hecho que sean vistas como delatoras. Y esto tiene que ver con ese vínculo entre mafias y seguridad pública, que lastimosamente, digamos, es lo más perturbador y hace que la política pública en seguridad ciudadana caiga en saco roto y que lastimosamente solamente se reduzca a estados de sección y a titulares de prensa, pero luego la depuración para que estas acciones de seguridad sean mucho más firmes, que se puedan ir recuperando los territorios por parte del Estado en general y del gobierno en particular, no han tenido, digamos, ahí certezas. No dudamos del profesionalismo de agentes de la policía. Lastimosamente, la institución requiere con urgencia una depuración que haga que sus procedimientos se enderecen y que finalmente pueda dar, digamos, realmente respuesta a la criminalidad. Pero ahí no se agota. Obviamente eso tiene que ocurrir, me refiero a la acción policial, digamos, firme, contundente, obviamente respetando los derechos humanos de todas las personas. Pero aquí lo que también cabe y que hemos, digamos, no hemos agotado todos los recursos porque esos vamos a seguir manteniendo la expectativa para que las instituciones públicas, esperamos ya del próximo gobierno, enderecen este andar, es que haya un proceso de articulación amplia de instituciones, de sociedad civil, de instituciones públicas, de todos los sectores que puedan ir, digamos, haciendo buenas prácticas en comunidades, especialmente a través de las unidades educativas, tratando de recuperarlas, porque actualmente justamente esas unidades educativas, esos equipos docentes están entre fuego cruzado y los chicos están, digamos, ahí siendo presa de las organizaciones criminales, pero es ahí, le hemos denominado el corazón comunitario a las escuelas. Las escuelas son, digamos, un lugar altamente estratégico para, por un lado, ofrecer alternativas a los chicos, poder generar alrededor de esas unidades educativas procesos para recuperación de los territorios, pero tiene que ser una decisión amplia, colectiva, firme, pero con mucha voluntad política que lastimosamente los últimos gobiernos no la han aplicado. Billy, y hablando respecto a este tema de los gobiernos, el día de ayer hubo el debate, ¿no? Seguramente tú lo escuchaste, siguiendo con atención estos temas. ¿Se habló de esto? ¿Pudimos encontrar en los dos candidatos, digamos, algo que nos dé alivio, que nos haga pensar que van a hacer algo a este respecto? Eso por un lado. Y por el otro, yo había leído en alguna nota que te hicieron que ustedes habían propuesto un modelo interesante de trabajo en las escuelas, ¿no? Pero que no ha llegado a buen cauce directamente en el municipio, creo que ¿eso es verdad? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se ha podido, digamos, optimizar este proyecto e implementarlo? Bueno, el debate, digamos, lastimosamente, creo particularmente porque la organización no ha tomado posición sobre lo que se dijo ahí aún, es un efecto básicamente para los indecisos, con poco efecto, creería, debido a algunas generalidades que ahí se expresaron. Y poca, digamos, certezas y digamos, procesos de implementación para la recuperación de territorios de la criminalidad. Poco o nada, especialmente en este aspecto. Considerando también que los planes de gobierno ya desde hace mucho han estado bastante diluidos ya al momento de gobernar. Los planes
que se exhiben en el proceso de candidato a presidencias desde hace algún tiempo, no han gozado efectivamente de una implementación como se ofrece. Entonces es algo que padecemos como sociedad ecuatoriana, que esa suerte de, digamos, seguimiento y escrutinio de lo que os ofrece, y por lo cual uno decide votar por uno u otro, lastimosamente luego se va diluyendo y eso, digamos, cae nuevamente en saco roto, y eso es un problema para la democracia en términos generales. Nosotros acá, porque no es solamente una tarea que ha impulsado el CDH, sin duda ha habido el concurso de muchas, pero siempre sociedad civil, que es un actor importante, que ha logrado y que sirve como puente para que la política del gobierno central se vincule con la política municipal. Hemos pasado este año por, digamos, procesos de transición bastante fuertes, y que, digamos, han hecho que esta propuesta de el reforzamiento y la reformulación del plan de gobierno sobre escuelas seguras tenga, digamos, una expectativa mayor. Para nosotros no se agota el plan de gobierno de escuelas seguras con colocar policías en los ingresos. Eso, digamos, a todas luces no ha dado resultado, es cosmético. Peor aún, y creo que por ahí algo se ha ganado territorio, es en el cuestionar digamos, esta propuesta de policías escolares. Eso, fíjense, todo lo que está, digamos, ahí incluyendo en términos de procesos educativos y de formación de personalidades en el ámbito de la infancia. Es realmente bastante preocupante esa concepción. Creo que eso no se han dado pasos hacia adelante en esa línea, por eso un poco como que, digamos, vemos que hay aún alguna sensatez en las autoridades, pero lo que vemos es que es indispensable el trabajo articulado con instituciones, y aquí hemos visto recientemente una preocupación honesta y clara por parte de varias agencias de Naciones Unidas que están desarrollando en conjunto con el municipio de Guayaquil algo que se llama el Plan Cantonal de Seguridad, que seguro nos va a dar un diagnóstico y un plan, esperamos, ¿no? Esa es la expectativa de cómo actuar frente a ese escenario denso y a veces hermético en las cuales se mantienen las comunidades acá en Guayaquil. Imagínense solamente la situación en la cual nosotros como organismos de derechos humanos en algunas circunstancias no hemos podido ingresar a comunidades debido a el enfrentamiento abierto que hay. Es decir, las comunidades están en situación, en algunos casos, de secuestro colectivo, sin que haya agentes externos a ella que puedan ingresar. Muy claro. Incluso por pago, incluso cediendo ese control que se exige por pago para ingresar. Muy claro, muy claro. Eso, así es. Es posible, ni siquiera eso nos permite ingresar a la comunidad. Decía Billy, muy claro con sus palabras, muy claro el panorama que nos ha pintado sobre la dramática situación que se está viviendo por allá. Queremos de todas formas reiterar una vez más, como lo hacemos siempre con nuestros invitados que trabajan directamente en estos temas de derechos humanos, las puertas abiertas, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a ese trabajo valiente que están desarrollando. Nuevamente nuestros agradecimientos, seguramente lo tendremos de nuevo por esta señal, y con esto cerramos nuestra primera entrevista.
Muy, muy agradecido por la entrevista. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hablamos ahora. Entre miedos y medios. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Laguna, mamita, una laguna, Taiticompa. Somos la radio que da voz a nuestros pueblos y nacionalidades. Únete a nuestra franja de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y déjate envolver por las historias auténticas, las tradiciones cautivadoras y las luchas inspiradoras. Descubre la diversidad cultural en Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Curándose genética con su intelecto ancestral, luchando por una vida sana hasta el final. Es algo muy importante al recordar, sabiduría que no debería terminar. Que florezcan los saberes en hombres y mujeres, en nosotros sus nietos, para guardar sus secretos. Con plantas medicinales nos calmaron el dolor y ayuda de una partera, la vida nació mejor. Levantes en parteras, como lo han hecho nuestras abuelas. Chamu y levantes en curanderas, somos sus guaguas las herederas. Chamu y levantes en parteras. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda entrevista. El tema, como ya lo había anticipado Sibel, tiene que ver con las reacciones que ha causado el debate de ayer en la noche, el debate por la segunda vuelta presidencial. Y para esta ocasión hemos invitado a la doctora Palmira Chavero. Palmira es doctora en comunicación, en ciencias de la comunicación y sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es profesora investigadora de Flaxo Ecuador, directora de Flaxo Radio. Es una experta en comunicación política, fundamentalmente, autora de numerosos artículos acerca de este tema publicados en una multiplicidad de revistas científicas. Pertenece a varios grupos de investigación, ha sido periodista también en medios nacionales especializados en economía, arquitectura, entre otros. Gracias, Palmira, por haber aceptado esta invitación. Queríamos empezar preguntándote creo que todavía no la tenemos en la línea. Bueno, lo que queremos trabajar con Palmira y queremos tratar con ella es justamente las primeras impresiones desde el punto de vista no tanto del marketing político, que también hemos escuchado numerosas evaluaciones que vienen desde ahí, desde esa línea de entendimiento, sino más bien desde la propia comunicación política, que es mucho más abarcativa que simplemente el marketing político. Ya habíamos hecho algunos adelantos con Sibel, justamente de una apreciación general de lo que es el debate. Quizá podemos ampliar un poquito hasta que ya esté en la línea. Creo que ya la tenemos en la línea. Palmira, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y decía que quisiéramos tener una primera impresión tuya acerca del debate. Fue un debate de calidad, primero, era lo que la gente esperaba, luego de una suerte de bache en la campaña electoral, y cómo estuvieron los desempeños, llamémoslo así, de ambos participantes. Palmira, adelante. No sé si nos estás escuchando, Palmira. Acá estamos resolviendo algún problema de orden técnico. Tal vez ahí, Palmira, ¿nos escuchas? Vamos a tratar de volver entonces a hacer la
la conexión. Bueno, como decía Sibel, estas dos preguntas creo que son fundamentales, ¿no? ¿Tuvo efectivamente calidad el debate? Creo que ya la respondimos en la primera parte del programa. Y segundo, ¿cuál fue el desempeño del debate? Evidentemente ligado con estas está, ¿qué viene después de esto? Sí, de ahí algunas cosas, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo con que haya preguntas complementarias por parte de los candidatos. Al ser un debate, quizá lo mejor es interpelar. Eso me quedó rondando ayer porque sobre todo el candidato Daniel Noboa había momentos en que hacía preguntas que no tenían nada que ver con lo que se ahí estaba fue tratando, interrumpido, ¿no? justamente por la moderadora. Eso como entendiendo que todo comunica además, ¿no? Así es. Eso, ¿qué tan importante es, por ejemplo, me llama la atención que la candidata González haya llegado con lentes, ¿no? Y que de repente cuando quería hacer énfasis en algo, se sacaba los lentes y ponía énfasis en algo. ¿Eso qué tanto atrae al electorado, no? Son temas que tal vez pasan desapercibidos para todos, ¿no? Ah, perfecto. Hola, Palmira, muchas gracias. Ya te tenemos en la línea, te escuchamos claramente. Gracias por la invitación. Queríamos empezar haciéndote una pregunta de carácter general. ¿Cómo viste tú el debate en términos de calidad, digamos, de un evento como este para la democracia, para la información? Y en segundo lugar, ¿cómo viste el desempeño, hacia grosso modo, de ambos participantes? Hola, Hernán, Sibel, buenas tardes, gracias por la invitación. Te he escuchado al principio un pelín lejos, pero bueno, creo que más o menos te he entendido, si no ahí vamos conversando. A ver, yo quizás lo primero que destacaría es la diferencia que vimos ayer en el debate, ¿no? Entre el primer debate, el debate de la primera vuelta y el debate de la segunda vuelta. Dos debates completamente distintos, que yo creo que eso se explica un poco tanto por el formato como por el papel de los moderadores, y sobre todo por el desempeño de los candidatos, ¿no? Y quizás es un poco la parte más interesante. Creo que el desempeño que tuvieron Daniel Noboa y Luisa González en la primera vuelta y en la segunda vuelta, en el primer debate y en el segundo, han sido desempeños muy distintos, ¿no? Y creo que esto tiene que ver tanto con la estrategia de cada uno de los candidatos como con las propias habilidades que han ido desarrollando y que pusieron en escena, ¿no? Creo que vimos a dos candidatos muy distintos con respecto a lo que habíamos visto en el primer debate. Creo que hubo muchas sorpresas para todo el mundo, tanto con un candidato como con la otra, digamos, con los dos candidatos, o con la una con el otro. Yo destacaría que fue un debate más limpio de lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, lamentablemente estamos acostumbrados a ver una puesta en escena del ejercicio político muy sucio, ¿no? Con muchos ataques, con muchas personalizaciones, con muchos recursos al pasado, con una estrategia muy negativista, y ayer no vimos eso. Ayer vimos más o menos un diálogo con algunas cosas concretas, otras más generalidades, pero no vimos tantos ataques, creo que no hubo tanto negativo, y eso es bueno, justamente por la importancia del debate. Un poco lo primero que creo que justamente la importancia de los debates, de la campaña electoral, del ejercicio político, del ejercicio público. Una de las cosas que pide es precisamente eso, ¿no? Que los líderes políticos dejen a un lado un poco la confrontación, dejen a un lado los ataques y se centren en explicarle a la ciudadanía cómo van a solucionar sus problemas, ¿no? Creo que al final de eso se trata un poco el ejercicio político, y ese es un poco el objetivo siempre de los debates electorales, que la ciudadanía tenga la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos, de escuchar directamente sus propuestas y de no tener que depender de la mediación de los grandes medios o de otros elementos, sino de escucharlos directamente ellos, y por otro lado también escuchar cómo se van desempeñando entre ellos, ¿no? Es decir, cómo hablan entre ellos, cómo responden un poco a las preguntas. Por eso este formato de la réplica, la contrarréplica, que no, ayer es mejor que en otras ocasiones, porque sí permite ver un poco cómo no solo dialogan, sino cómo se escuchan los candidatos entre ellos, ¿no? Porque de alguna manera obliga a los candidatos a tener que escucharse entre ellos, a estar pendiente de lo que dice el otro y poder responderle a eso, ¿no? En ese sentido, el debate siempre, cualquier debate, y sobre todo los debates electorales, son mucho más importantes en el momento electoral, en campaña electoral, porque permiten ese tipo de herramientas, siempre como el momento cumbre, ¿no? Eso es como el cenit de la
campaña electoral. Y yo, así como, digamos, como grosso modo, para comentar, diría esto, ¿no? Que vimos un debate distinto, un debate más limpio, vimos un debate menos abrupto, menos cortado, con más datos por parte de una candidata, con menos ahí poder viendo cada uno de ellos con diferentes perfiles, ¿no? Vimos digamos, el rol o el papel que desempeñó, que puso en escena Luisa González, fue muy distinto al rol que desempeñó, que puso en escena el candidato Daniel Noboa, pero creo que justamente el debate electoral ayuda a eso, ¿no? A ir identificando, a ir viendo cómo se desempeñan cada uno de los candidatos y aclarar un poco, esclarecer las posibles dudas, ¿no? No olvidemos que una de las cosas del debate electoral y de las estrategias que se proponen siempre los candidatos es llegar a los indecisos, ¿no? En este caso, en estas elecciones, digamos, a 15 días del momento electoral, hay en torno a un 14-15% de indecisos y el debate electoral es un principio y uno de los objetivos fundamentales tiene que ver con eso, ¿no? Con convertir a los indecisos en voto propio. Eso es lo que pretende cada uno de los candidatos, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí un poco el diálogo. Palmira, qué gusto. Buenas tardes. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Tú crees que el evento o el debate, porque realmente hago referencia a uno de los titulares de un medio de comunicación, decía debate presidencial, un evento aburrido? Luisa González, un poco mejor que Daniel Noboa, el análisis lo hacen 4 expertos. Y frente a esta, digamos, titular, ¿tú crees que el debate fue aburrido? ¿Crees que quizá... digamos, está claro que una candidata, la candidata González, digamos, manejó mejor los temas que el candidato Noboa? Creo que eso es evidente, aunque nos pese, digamos, aceptarlo. Pero, ¿fue un debate aburrido o quizá nosotros como sociedad nos encanta esta confrontación y que si es que no vemos exabruptos, entonces no hay debate, ¿no? Entendiendo que el debate sí es... digamos, hay que interpelar al otro, pero no necesariamente no guardar las formas o ser irrespetuosos. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que quisiera hacerte es, en el tema de seguridad, que quizá pudimos ahí ver, yo digo incluso un halo ahí de buquelismo entre el uno y el otro candidato, ¿qué opinión te merece ese bloque o ese eje que manejó tanto Luisa González como... Daniel Noboa respecto incluso a militarizar, ¿no es cierto?, cárceles, aduanas, aeropuertos? ¿Esa es la respuesta? ¿Es lo que queremos oír como ciudadanía? Vamos por partes, digamos, ¿no? Hay muchos elementos aquí. Primero, con respecto a si el debate fue aburrido o no, yo creo que entran muchos elementos en juego. Algunos de ellos ya los acabas de poner sobre la mesa, pero creo que hay otros también importantes, ¿no? Creo que, primero creo que el debate de ayer sí fue más lento quizás que otros debates, ¿no? Es decir, sí en algunos momentos como que le faltaba un poquito de fuerza, un poquito de empuje, un poquito de tilla, digamos, ¿no? Eso puede, digamos, en términos de intensidad se puede reconocer que fue un poco más lento o menos intenso que otros debates. Ahora, esto tiene que ver justamente con que nos hemos
habla de todo menos de las cosas que realmente importan, que son las propuestas y la manera en que va a solucionar, que los candidatos proponen la solución de los problemas de la gente, ¿no? Entonces, ahí yo lo explicaría quizás por ahí. Pero hay otro elemento importante que yo destacaría aquí, que tiene que ver también con la intencionalidad de los medios, ¿no? Es decir, cuando un medio de comunicación titula o abre, digamos, su espacio mediático con esta afirmación de es aburrido, claro, no es casual, digamos. Hay una intencionalidad del medio de comunicación de posicionar cierto tema y de canalizar de alguna manera o distribuir de alguna manera en la opinión pública, y por eso se seleccionan y por eso se utilizan este tipo de lenguaje y este tipo de palabras, ¿no? Entonces, hay una intervención también de los medios de comunicación, y esto tiene que ver con todo el panorama político electoral y con los resultados de las últimas encuestas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una intervención también de los medios de comunicación ahí que también buscan, primero, hay una intencionalidad política, y segundo, hay una intencionalidad también en cuanto a la manera de construir periodísticamente esa información que a ratos se parece más o busca más un poco esta sangre y esta intensidad y este chascarrillo, ¿no? Que en principio los líderes políticos estarían dando. Además, los medios como que de alguna manera piden ese tipo de contenidos para poder hacer una cobertura más llamativa, más de acuerdo, noticiosa, claro. Estás hablando de la espectacularización de la política y de la personalización excesiva, ¿no es cierto? Palmira, así es, Palmira, queríamos que cerrar un poco esta entrevista con una opinión tuya en relación con qué tanto peso este debate va a tener en relación con ya la definición de la campaña en 15 días. ¿De qué va a depender? Porque claro, interpretaciones ahí van y vienen frente a este debate, y van a seguir habiendo las disputas de quién ganó, quién no ganó, etcétera, desde los trolls hasta fanáticos y siguiendo la opinión de los analistas. Pero ¿qué peso tiene realmente este debate? Ajá. ¿No? Y esto tiene que ver mucho con el momento en el que se hace el debate, ¿no? Y aquí hay una diferencia también con el debate de la primera vuelta. El debate de la primera vuelta se hizo una semana antes y este 2 semanas antes, ¿no? Entonces, cabría esperar, según un poco los análisis y los estudios que tenemos de campaña electoral, cabría esperar que este debate en términos electorales sea menos que el anterior, porque está más distanciado del momento en el que se decide el voto, en el que en efecto se ejecuta el voto, ¿no? Entonces, en términos electorales, probablemente tenga menos incidencia que el debate de la primera vuelta, y aquí hay que ver un poco las estrategias de cada uno de los candidatos y cómo se van desarrollando, ¿no? Pero primero, en términos electorales. Y segundo, en términos de, o la segunda dimensión que tiene cierta afectación, tiene que ver con el propio desarrollo de la campaña, ¿no? Yo creo que ayer tuvimos un poco un respiro, en el sentido de que pudimos escuchar propuestas, pudimos respeto, más allá del que ataque que hubo, pero sí hubo un trato más cordial. Creo que eso fue un paréntesis en la campaña electoral, y probablemente, y eso lo podemos ver ya desde hoy, ¿no? Con las reacciones, etcétera, probablemente la campaña aumente mucho la intensidad intelectual, y probablemente de aquí al 15 al 14 de octubre, que se quede la campaña electoral, o el 13 por la noche, probablemente veamos un aumento de la intensidad, y lamentablemente creo que tenemos que esperar también un incremento de la negatividad en la campaña electoral. Es decir, creo que este giro, este cambio, esta sorpresa, tanto de Luisa González, que tuvo un mejor desempeño en el primer debate, como Dani Noboa, peor desempeño que en el primer debate, creo que esto va a incrementar un poco la tensión, creo que va a polarizar más, creo que cabría esperar en los próximos días, en estas 2 semanas, sobre todo por parte del equipo de Daniel Noboa y del círculo mediático que lo rodea, creo que habría esperar más ataques, más, de hecho ayer vimos, ¿no?, que antes del debate salió esta cosa de la desdolarización. Creo que la campaña de Daniel Noboa va a ir por ahí, va a ir más negativa, más polarizante, de movilizar, y hay que ver cómo responde a eso la campaña de Luisa González, ¿no? De no entrar en la provocación, pero sí respondiendo a lo que haya que responder
Muchas gracias. Palmira, muchísimas gracias contigo. Bueno, nos llegó ya el tiempo. Te comprometemos para tener una conversación mucho más fluida y con más tiempo. Te agradecemos muchísimo por darnos estas claridades y también agradecemos a todos ustedes. Se nos quedan en el tintero algunas cosas, pero les prometemos ceñirnos al tiempo y ser como hablar menos, Hernán, creo yo. Hablar menos. Nos vemos el próximo lunes en Humanizándonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Esta fue una nueva edición de Humanizándonos, el espacio por la defensa de los derechos. Les esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Cada sábado en Cultura FM escucharás Global Dance. Global Dance. La selección de sonidos electrónicos creados por productores del Ecuador y el mundo. Un viaje musical en sesiones progresivas desde las 21 horas. Global Dance. En Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo, el mundo. En Cultura FM 100.9 visibilizamos historias que han sido silenciadas. Vengo de una canchita de tierra en el valle. Tradiciones que han sido marginadas. Vengo del indio y pueblos que han sido olvidados. Somos la voz de nuestros pueblos y nacionalidades. Escúchanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Cultura FM 100.9. Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante. Vengo de un plato de tapao y un canelazo para andar abrigado. Tiene que tener paciencia, justicia, honor. Tienen que cuidar a esas criaturas. ¡Alto hay la guerra! Este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar.